También se están en conversaciones con Estados Unidos para apoyar esa iniciativa. A su vez, a nivel nacional, ya han avanzado mucho las discusiones intersectoriales con los otros sectores, en particular con la agricultura, Ministerio de Agricultura. Se está teniendo una fuerte coordinación, de modo que el programa ya es casi que un programa de ambos ministerios, y se está avanzando en la coordinación con los otros sectores, así como con el Ministerio del Interior, que es el ente rector de la política de comunidades indígenas. Y en este momento, como les mencioné, se está avanzando en el diseño de las intervenciones ya en detalle para comenzar como la fase 1 del programa el año entrante, y esperamos este año poder ya finalizar esos acuerdos de cooperación y tener ya una estructura de gobernanza de la iniciativa más formalizada a nivel nacional. En cuanto a la pregunta si se piensa esto ampliar a otros países de la cuenca amazónica, pues no se ha concebido como un programa internacional por el momento, y por lo pronto de hecho se circunscriben las acciones, las intervenciones prioritarias a los departamentos de Caquetá y Guaviare, que no son departamentos fronterizos, pero la idea es que el modelo pues sí se pueda extender a otros departamentos del país, y bueno, quizás más como por el ejemplo que podemos dar, si las intervenciones son exitosas, si el modelo es exitoso, pues bienvenida, compartimos las experiencias con los demás países de la cuenca. De todas maneras, pues mencionamos que buena parte del diseño también ha sido alimentado por lo que hemos aprendido de los demás países, incluyendo desde luego a Brasil. Sobre la pregunta de México, cómo incentivar las capacidades locales de la sociedad civil, y supongo que de la gente local. Por ejemplo, en Visión Amazonía, pues hemos tenido mucho cuidado en no llegar de inmediato a la región sin tener total claridad de cómo va a ser la visión. Entonces, aún estamos comenzando a llegar a la región, empezando por nuestros socios naturales, que son las corporaciones autónomas regionales, las organizaciones de la sociedad, las ONGs que tienen allá proyectos, y poco a poco vamos entrando a la región ya con una visión mucho más clara de Estado, porque una problemática fuerte es que el Estado muchas veces llega con distintas voces que dicen cosas contradictorias. El Ministerio de Agricultura por un lado, el de Ambiente por otro, el de Minas por otro. Entonces nosotros queremos tratar de llegar de la manera más unificada posible para que estos apoyos a las comunidades locales pues realmente se traduzcan en apoyo efectivo, y que se vea que el Estado pues tiene una visión coherente. Y asimismo, pues con la misma filosofía, tener a los cooperantes internacionales como aliados para poder pues catalizar este apoyo de las comunidades, que realmente pues es esencial para lograr la eficacia de estas acciones. Gracias. Si les parece, vamos a la segunda ronda de preguntas rápidamente. Les pido, por favor, ser muy concretos en su intervención. Tengo 3 intervenciones pendientes: Paraguay, Argentina y Guatemala, en ese orden. Entonces, por favor, Paraguay. Gracias. Con relación, sobre todo, a Iván, compañero de Colombia, está hablando recién de justamente que tiene una zona identificada que es Amazonía. Coincide también con México, que tiene también zonas o departamentos o estados, y ni qué decir Brasil. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se llega a una priorización de zona? Quizás hay elementos que caen de Maduro, pero sería interesante escucharlo de parte de ellos. Y por otro lado, ¿cuáles son las evidencias o los criterios? Si existe alguna metodología de experiencia por parte de ellos. Y algo también que está dando vuelta desde esta mañana, el tema de, bueno, cómo se dio, si es que se dieron procesos participativos de priorización de zona. Gracias. Argentina, por favor. Gracias. Sí, mi pregunta era para Brasil. Lo que quería preguntarle era si habían analizado, en base a las fluctuaciones que mostraban de la tasa de deforestación, cuál era el impacto o la influencia de los drivers internacionales sobre esa fluctuación, o también, digamos, cómo estaban analizando el tema de
de los factores internacionales en los procesos de deforestación. Gracias. Gracias. Guatemala. Sí, gracias. La pregunta es para los panelistas. En el tema veo mucho el análisis de las causas de deforestación, pero no se ha profundizado mucho en el tema de causas de degradación. No sé si han por lo menos tenido algún enfoque inicial hacia qué causas enfocarse. Gracias. Vamos entonces con las respuestas. Hay esta última pregunta que está dirigida a todos los panelistas. Entonces vamos a empezar por Iván Darío, que tiene una pregunta adicional, y vamos hacia la izquierda hasta llegar a Leticia, que también tiene una pregunta adicional. Bueno, muy interesante la pregunta de cómo se llega a la priorización de zonas. Bueno, nuestro sistema de monitoreo de bosques y carbono, que no pude explicar bien por el poco tiempo, ha generado un mapa de hotspots de deforestación histórica y también genera alertas tempranas semestrales de deforestación. Entonces, estos patrones nos han indicado que los dos departamentos mencionados, Caquetá y Guaviare, concentran casi que el 40% de la deforestación del país. Ese es un criterio de priorización muy importante. Otro criterio es la parte de biodiversidad. Son zonas, es una zona, la que les mostraba, donde hicimos un zoom, donde existe la única conectividad remanente entre los Andes y la Amazonía en Colombia, por lo cual es de vital importancia para la conectividad en biodiversidad. Entonces, desde el punto de vista de áreas protegidas, es también muy importante. Y también políticamente es importante porque esta zona, para quienes conocen Colombia, ha sido una de las zonas de mayor conflicto y también una de las zonas que será clave, cuyo futuro será clave y quizás tendrá un punto de inflexión muy importante si los diálogos de paz tienen un final fructífero. Entonces es muy importante estar preparados para un escenario de posconflicto en donde las circunstancias, si bien a nivel nacional serán muy favorables, a nivel local pueden desencadenar digamos, patrones de deforestación que quizás no hayamos vivido hasta el momento. Entonces, esos son como varios de los factores que han generado como esa priorización inicial, ¿no? Porque obviamente no podemos desconocer las demás regiones del país, en donde también hay estos fenómenos. También hay que decir que en algunas de estas zonas hay una capacidad de organización social muy fuerte por parte de las organizaciones campesinas, y ya hay un trabajo adelantado previo con muchos de ellas, sobre todo en la región conocida como la Macarena. Ahí podemos hablar pues de esos procesos participativos en el estudio de los drivers de deforestación, los patrones causales de cadenas de qué es lo que pasa con los cultivos de coca, con los procesos de praderización. El diagnóstico de esos fenómenos ha tenido un componente participativo de investigación de la gente que vaya a indagar con los pobladores cómo es realmente la dinámica. También dentro del proceso de preparación, aunque más para la región del Pacífico donde se ha completado el ejercicio, el proceso de evaluación estratégica ambiental y social ha dado luces sobre cómo la gente ve las dinámicas en su región de deforestación y de degradación. Entonces, sí, eso es básicamente lo que tengo para comentar sobre esas preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, contestando a la pregunta de los criterios que se utilizaron o los elementos que se consideraron para seleccionar las áreas, en el caso de México, además de las altas tasas de deforestación y de todo este análisis que se realizó, se tomaron en cuenta